Bienvenido. La fogata está lista. Quédate. Los demás ya vienen. Donde vivo, en la ciudad, hay un parque de ejercicios al aire libre que me gusta frecuentar como parte de mi rutina de entrenamiento. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes saben de qué tipo estoy hablando. Esos que se pagan con dinero público y son mayormente marcos de metal pintado que consisten en barras para dominadas y cosas por el estilo. Entre ese parque de ejercicios y las pesas libres que tengo en casa, creo que me he ahorrado bastante dinero en cuotas de gimnasio. Solía encantarme el lugar y me brindaba un verdadero sentido de comunidad. Eso puede sonar loco viniendo de alguien de una gran ciudad, pero el estereotipo de que todos somos fríos y distantes entre nosotros es un poco un mito, para ser honesto. Pero no me he acercado ni siquiera a esa pequeña esquina de la ciudad en casi 2 años. Y honestamente no quiero volver a poner los ojos en ese lugar nunca más. Y les diré por qué. Un día estoy colgado de una de las barras de dominadas, tratando de lograr esa repetición extra en mi serie, cuando escucho lo que solo puedo describir como un grito que hiela la sangre. Sé que eso puede sonar un poco melodramático, pero aquellos de ustedes que han escuchado el grito de una persona que realmente teme por su vida, sabrán exactamente de lo que estoy hablando. Es un sonido que provoca una reacción física en ti, como si tu cerebro tomara el control y dijera, es hora de irse. Te llena de adrenalina y activa esa respuesta de lucha o huida con la que sé que muchos de ustedes estarán familiarizados. En mi caso, me sentía un poco más valiente de lo habitual gracias a la testosterona, así que tomé la decisión en una fracción de segundo de correr hacia el sonido de los gritos. Trotaba fuera del parque en la dirección en la que había escuchado el grito, justo a tiempo para ver a 2 personas corriendo a toda velocidad en la misma dirección. Era bastante obvio que era una mujer pequeña siendo perseguida por un hombre más grande, y siendo tarde en la noche y en medio de la cuarentena, supuse que nadie más vendría a ayudarla. Dependía de mí y solo de mí. Así que corrí tras el par de ellos gritando algo como, «Oye, déjala en paz». El perseguidor llevaba una sudadera con capucha y una gorra de béisbol, y recuerdo su silueta claramente cuando miró hacia atrás por un momento, me vio y luego siguió persiguiendo a la chica. Recuerdo que eso me asustó muchísimo. Pensar que a él no le importaba si habían sido vistos o no. Iba a seguir persiguiendo a esa chica. No le importaba si había testigos. Honestamente, yo esperaba que solo mi intervención lo asustara. Así que la perspectiva de lidiar con tal psicópata que no se inmutaba por una intervención inminente, eso me metió el miedo en el cuerpo. Pero, ¿qué más podía hacer? Simplemente darme la vuelta y alejarme. No habría podido vivir conmigo mismo. Así que, como dije, corrí tras ellos, y mientras corría, los vi doblar hacia una calle sin salida. No estoy seguro si alguno de los dos sabía que era una calle sin salida, pero yo sí, así que mientras los seguía, sabía que cualquier confrontación que estuviera a punto de ocurrir iba a suceder justo en ese momento. Pero cuando doblé la esquina y me preparé para gritar con todas mis fuerzas mientras le daba una paliza al tipo, fui recibido con la vista más confusa e inquietante de mi vida adulta. No había nadie ahí. Lo único que podía ver era esta calle sin salida, algunos contenedores de basura desbordados al final y un arte callejero negro de aspecto espeluznante que representaba 2 formas humanas. Eran solo formas, sin caras, sin ropa, el tipo de cosa que un niño habría pintado con aerosol ahí en unos 10 segundos. Simplemente estaban ahí, quietos como estatuas, como si me estuvieran devolviendo la mirada. Nunca había tenido un ataque de pánico antes y ni siquiera sabía cómo se sentía uno. Así que el hecho de que mi visión se nublara y de repente me costara respirar fue aterrador. Fue solo cuando me calmé un poco que pensé en llamar a la policía. Dicho, solo porque los había perdido de vista no significaba que no hubiera estado sucediendo. Así que llamé a emergencias, le dije a la operadora lo que había visto y luego regresé a mi departamento para darme una ducha y comer algo. Pensé que podría calmarme después de eso. Pueden entender por qué he estado alterado después de algo como eso, ¿verdad? Había dejado mis datos con el despachador de la policía, ya que obviamente quería ser de más ayuda si podía. De hecho, terminaron llamándome de vuelta. Al menos un oficial uniformado me devolvió la llamada, pero no fue para tomar una declaración o hacerme más preguntas. No los aburriré con los detalles minuciosos de la llamada. Prefiero no repetir cada palabra y estoy seguro que entenderán por qué.
El oficial comenzó confirmando algunos detalles: ubicación, número de personas siendo perseguidas, número de personas persiguiendo y ese tipo de cosas. Todo sonaba totalmente rutinario al principio, pero las cosas tomaron un tiro más siniestro. Básicamente me dijeron, en términos muy claros, que hacer perder el tiempo a la policía se consideraba un delito muy grave. No solo eso, sino que básicamente me amenazaron de estar violando la recién instituida Ley de Emergencia Sanitaria del 2020. Respondí diciéndole al oficial que hablaba 100% en serio sobre lo que había visto, que no estaba desperdiciando su tiempo y que había estado participando en mi tiempo de ejercicio diario asignado. En respuesta, el oficial básicamente me dijo que no le viera la cara. Me dijo que él y un colega habían revisado algunas grabaciones de cámaras de seguridad del área, grabaciones que no mostraban nada más que a un hombre solitario corriendo por una calle antes de doblar una esquina ciega. Básicamente me dijeron que había estado persiguiendo nada más que sombras y que si hacía otro reporte falso como ese, él personalmente se aseguraría de que me acusaran tanto por desperdiciar el tiempo de la policía como por violar la ley de la pandemia. Me quedé sin palabras y después de que el oficial me dijo que tenía derecho a presentar una queja al respecto en el tono más arrogante posible, colgó. Estaba en un estado de shock total. Todo parecía una broma enferma, una que definitivamente no me parecía divertida. Recuerdo sentarme en mi cama al borde de otro ataque de pánico, solo que esa vez ya había descubierto qué eran y sabía cómo lidiar con ellos. Envolví una bolsa de plástico alrededor de mi boca y nariz y reciclé mi aire hasta que sentí que una especie de calma mareada descendía sobre mí. Luego, una vez que me sentí relativamente normal, llamé a mi mamá a su ciudad. Sé que suena un poco patético, un tipo de unos 30 años corriendo hacia mami cuando estaba molesto, pero honestamente no sabía a quién más recurrir en ese momento. Sentía que me estaba volviendo loco. Le conté todo, absolutamente todo, hasta el último detalle. Y cuando terminé, mamá dijo algo que me tuvo al borde de las lágrimas. Recuerdo lo que fue palabra por palabra y no creo que lo olvide nunca. Hijo, soy tu mamá. Te amo y siempre te amaré. Creo que necesitas buscar ayuda. Se lanzó a este gran discurso sobre cómo la cuarentena y el autoaislamiento realmente habían afectado a la gente durante los meses anteriores y que tal vez yo solo estaba teniendo algún tipo de reacción de estrés a todo el asunto de la pandemia. Esto fue a finales de la primavera de 2020, cuando la gente estaba realmente asustada. No solo las personas vulnerables o aquellas con parientes vulnerables. Quiero decir, todos estaban realmente asustados por esta enfermedad mortal que aparentemente había surgido de la nada. Ya había admitido tener ataques de pánico. Bueno, solo uno, pero uno fue suficiente para que mi mamá realmente pensara que había algo mal. Sabía que estaba preocupada, me lo dijo, pero no esperaba que hiciera lo que hizo a continuación, incluso si fue puramente por amor y preocupación. Unos días después recibí una llamada de un médico y casi al instante supe de qué trataba. Era un psiquiatra, y para su crédito, fue completamente honesto sobre sus razones para llamar. Dijo que no era una emergencia, solo que mi mamá había estado en contacto con él y preguntó si estaría interesado en tener algunas sesiones de consejería por teléfono para ayudar con el estrés del distanciamiento social. Me provocó emociones encontradas. Por un lado, mi mamá estaba tan preocupada por mi bienestar que había buscado asistencia médica para mí, y era puramente un acto de amor maternal. Pero por otro lado, la única persona que necesitaba que me creyera pensaba que me estaba volviendo loco, tanto que contactó a alguien que realmente podría contribuir a que me internaran bajo la ley de salud mental. Solo había una cosa de la que estaba seguro en ese momento, y era que no había imaginado nada. Como dije, tuve una reacción física a ese grito. Había visto al tipo persiguiendo a la chica. Podía recordar el sonido que hacían sus zapatos de suela dura al golpear el pavimento. Podía recordar la visión de la gorra de béisbol del tipo girando para verme antes de que comenzara la persecución. No había imaginado nada. Era real. Todo fue real.
Pero, por otro lado, ahora me enfrentaba a una especie de dilema. O seguía hablando de cómo aparentemente había perseguido a 2 piezas de arte callejero por un callejón y me enfrentaba a que me internaran, o simplemente admitía que todo era solo una manifestación de estrés y aceptaba una receta de sopiclona o lo que sea que el médico quisiera darme. Por un lado, quería defender mi postura. No había mentido y no me estaba volviendo loco. Pero por el otro, no quería preocupar más a mi mamá y no quería perder mi trabajo. La compañía para la que trabajaba básicamente dijo que cualquiera que no pudiera trabajar desde casa era innecesario y se le reducirían sus horas semanales a 0. Así que hice lo que pensé que era mejor para mi mamá y lo que era mejor para mí a largo plazo. Llamé al médico, les dije que solo estaba estresado y acepté la recomendación de la receta de sopiclona. En este punto debo aclarar que la sopiclona es prácticamente solo una ayuda para dormir. No hay efectos antipsicóticos, ninguno que fuera obvio para mí al menos. Tomé una de las pastillas una noche y después de eso nunca más volví a tocar el paquete. Después de eso, simplemente aprendí a dejar ir todo el asunto. Sé que todo eso suena absurdo, dado lo indignado que podría haber parecido al escribir esto, pero a veces, estoy seguro que algunos de ustedes podrán identificarse con esto, a veces es mejor tomar lo que se llama el camino de menor resistencia. Algunas personas quieren una resolución, una gran conclusión para poder poner un punto final en una experiencia y decir eso es todo, asunto arreglado. O ahora entiendo, lo capto. Pero hay mucho que decir sobre el poder de simplemente olvidarse de algo. Sé que eso parece hipócrita de mi parte, escribiendo un gran ensayo después de casi 2 años de intentar olvidar. Pero créanme, es algo que deseo que pudiera hacer todos los días. Me siento como una mota bailando alrededor de una vela encendida, deseando nada más que la llama se extinguiera repentina y finalmente. Solía vivir en una ciudad del sur, y siendo algo así como un fanático de las armas, hacía visitas semanales a un lugar llamado Club de Tiro El Corral, en el pueblo vecino. Durante mucho tiempo, ese club fue casi mi lugar favorito en el mundo. Podía disparar unas cuantas rondas y luego dirigirme al restaurante del club para comer lo que juro es el mejor sándwich club de pavo que he probado en mi vida. Algunos de mis mejores recuerdos son de ese lugar, y dado que llevaba a clientes allí de vez en cuando para cerrar tratos, me gusta pensar que mi cuota de membresía se pagaba sola. Pero esa membresía terminó el 17 de noviembre de 2017, cuando fue revocada por el club debido a un accidente que ocurrió en uno de los campos de tiro. Fue un accidente que nunca he podido explicar completamente y uno que casi termina con una de las amistades más duraderas de mi vida. Yo y Rogelio, mi supuesta víctima en la historia, llegamos al club justo después de las 8 de la mañana. Definitivamente no era nuestro horario habitual, pero como tenía que llevar a mi hijo a un partido de ligas menores más tarde esa mañana, era casi el único espacio en el que podíamos encajar una sesión de tiro. Empaqué mi M1 personalizado, un clásico de la Segunda Guerra Mundial con un toque moderno del que todavía estoy muy enamorado. Hice que las partes metálicas fueran fosfatadas con manganeso, lo que significa que necesitarías un cortador de diamantes para hacerle un rasguño. Y con un guardamanos de nogal que le había instalado, realmente es una cosa hermosa. También hice rectificar la boca del cañón y reemplacé las miras delanteras y traseras con piezas de grado de competición nacional. El resultado fue que podía dispararle al trasero de una mosca a 300 metros. Quiero decir, cualquier tirador profesional en el país habría estado feliz de usar ese rifle. Y no lo he tocado en poco más de 4 años, y eso es porque es el rifle que casi mató a mi mejor amigo. Recuerdo que hacía algo de frío esa mañana. Bueno, tan frío como es probable que se ponga en esa zona. Rogelio y yo conseguimos café para llevar de la cafetería del club, nos cargamos el equipo al hombro y luego nos dirigimos a uno de los campos de tiro. Después de eso comenzamos nuestro ritual habitual de desahogarnos en más de un sentido. Nos quejábamos de nuestras esposas, nuestros hijos y nuestros clientes, y cada bala era como un pequeño pedazo de tensión volando campo abajo. Juro que a veces salíamos con esta sensación zen de calma absoluta, habiendo descargado tanto nuestras conciencias como nuestros cargadores en una sola sesión.
Pero esa vez, cuando llegué a mi tercer o cuarto cargador, algo extraño comenzó a suceder. Empezó con un tiro fallido, luego 2, luego 3. Y recuerden, este es uno de los rifles más precisos del planeta. Rogelio me gritó algo así como: «Dicen que la vista es lo primero que se pierde con la edad, pero Jesús, viejo, estás disparando como un Stormtrooper borracho esta mañana». Ni siquiera le di un gruñido como respuesta. Estaba tan concentrado identificando qué estaba mal con mi amado rifle personalizado. Así que, como pueden imaginar, comencé a buscar fallas. Despejé la recámara, revisé la munición que estaba usando, trabajando a través de una pequeña lista de verificación mental, cuando de repente escucho: «¿Qué demonios?». Miro hacia arriba y Rogelio está mirando fijamente algo campo abajo. Luego comienza a mover el cuello hacia adelante y hacia atrás, ya saben, como hace una persona cuando trata de ver algo desde un ángulo ligeramente diferente. Luego, antes de que pueda preguntarle qué le ha dado escalofríos, hace algo que nunca jamás debes hacer en un club de tiro. Comienza a caminar campo abajo hacia el objetivo. El campo de tiro tenía unos 20 carriles en ese entonces, incluso más ahora según escuché, y como era tan temprano en la mañana de un fin de semana, solo había otro carril en uso por otro tirador solitario. Cuando Rogelio comenzó a caminar hacia el campo, miré al otro tirador, el quien estaba en un estado de shock similar al mío. Recuerdo haber siseado algo así como: «¿Qué te pasa, hombre?», pero él ni siquiera miró hacia atrás por un segundo. Intenté por segunda vez ver qué tenía tan paralizado, y entonces lo vi, o más bien capté un pequeño destello de ello. Fue solo cuando el sol salió detrás de una nube, arrojando unos rayos de sol de fines de otoño sobre algo que brilló en la luz. Fue solo entonces que tuve una mejor idea de lo que estaba mirando. Solo tenía que esperar a que Rogelio lo confirmara a medida que se acercaba más y más. Le grité preguntándole si estaba viendo lo que pensaba que estaba viendo. Cuando respondió, comencé a caminar campo abajo también, solo para estar seguro de que no me estaba volviendo totalmente loco. Y he aquí, colgando ahí en el aire como si estuvieran atrapadas en alguna pared invisible, estaban 3 de mis balas calibre .30-06. Recuerdo haberme detenido en seco antes de retroceder instintivamente unos pasos lejos de ellas. Nunca había sentido ese tipo de miedo antes. El tipo de miedo que sientes cuando estás mirando algo que simplemente no tiene lógica. Mientras tanto, Rogelio todavía está mirando fijamente las balas, con los ojos muy abiertos y la boca abriéndose y cerrándose ligeramente como un pez fuera del agua. Estaba tratando de encontrar las palabras y fallaba cada vez. Aunque estábamos en un estado de shock total, completamente absortos por la pura curiosidad de lo que estábamos viendo, en ningún momento Rogelio se paró frente a las balas flotantes. Supongo que una vez que tienes esa seguridad de armas grabada en la memoria muscular, incluso algo tan loco como eso no puede hacer que la descuides. Y esa es la cosa que me costó mucho explicarle a la gente después. Las cosas ya no tenían sentido, pero lo que sucedió a continuación fue de alguna manera aún más extraño y aterrador que las balas flotantes. Cuando finalmente recuperé el hilo de mis pensamientos, lo primero que se me ocurrió fue tomar una foto de lo que estábamos viendo. Sabía que ninguno de ellos me creería. Quiero decir, la gente todavía no lo hace. Y si hubiera logrado tomar esa foto, me habría ahorrado una montaña de problemas después. Mientras sacaba mi teléfono, escuché este ruido leve, casi metálico, como el sonido que escuchas después de oír un fuerte golpe o lo que sea. Miro hacia arriba y juro por Dios que las balas estaban vibrando. No mucho, pero definitivamente estaban temblando muy sutilmente en el aire. Di otros pasos hacia atrás, sin estar seguro de qué iba a pasar exactamente, pero sabiendo lo suficiente para saber que no sería bueno. Rogelio hizo lo mismo, poniéndose más pálido mientras se movía a su izquierda para alejarse aún más de las balas. Tengo que dejar esto claro por tercera vez ahora, porque en ningún momento se paró frente a los proyectiles. Permaneció, tal como yo lo veía, a la derecha de las balas, mirándome a mí y a ellas todo el tiempo. Entonces, justo cuando el ruido metálico alcanzó su punto máximo, escuché este estallido supersónico y las balas desaparecieron. Recuerdo haber mirado a Rogelio como: «Oh, Dios mío, ¿viste eso?». Rogelio simplemente me miró, con los mismos ojos abiertos de antes, y luego se llevó una mano al hombro. Cuando la retiró, había sangre en sus dedos, y fue entonces cuando colapsó.
Supongo que todos pueden imaginar lo que pasó después. Hubo gritos, alaridos, se llamó al 911, Rogelio fue llevado de urgencia a la sala de emergencias y, como precaución, fui detenido por la policía. Estaba preocupado, claro. Quiero decir, nunca antes me habían arrestado, menos por dispararle a alguien. Pero todo lo que hizo falta fue que Rogelio insistiera en que no quería presentar cargos, que todo había sido un horrible accidente, y fui liberado. Todo eso cambió una vez que Rogelio le contó a la policía lo que pasó. Se les metió en la cabeza que algo raro estaba pasando, como que yo debía haberlo intimidado para que inventara una historia loca para distraer del hecho de que le disparé. De alguna manera no importaba que él hubiera caminado campo abajo. De hecho, probablemente fui yo quien obligó a Rogelio a caminar hacia allá en primer lugar, según ellos. Una vez que la ahora exesposa de Rogelio se le metió en la cabeza, ahí fue cuando llegaron los verdaderos problemas. Lo convenció de que todo el asunto de las balas flotantes no podría haber sucedido posiblemente, que la única cosa lógica era que su mejor amigo en el mundo simplemente se había levantado y le había disparado sin ninguna buena razón en absoluto. No importaba que él hubiera visto las mismas cosas que yo, no importaba que ni siquiera estuviera parado en la trayectoria de las balas. Todo lo que importaba era que alguien tenía que cargar con la culpa. Y durante mucho tiempo, esa persona fui yo. Como dije, fue todo eso lo que casi terminó nuestra amistad. Sé que él estaba hecho un desastre en ese momento, emocional y físicamente, y desde entonces hemos dejado todo eso atrás. Pero su ex se le metió en la cabeza, le dijo que lo que vio era imposible, que era todo su forma de racionalizar que su mejor amigo intentó asesinarlo. Pasó el tiempo hasta que la policía puso sus manos en las grabaciones de seguridad. Gracias a Dios por eso, para que realmente retiraran el caso en mi contra. Quiero decir, sabían que algo había pasado, algo realmente estropeado, pero no era nada por lo que pudieran acusarme, especialmente porque quedaba claro que Rogelio había caminado por el campo de tiro por su propia voluntad. Después de eso, fue solo un caso de Rogelio y yo arreglando las cosas. Prefiero no entrar en todo el asunto del divorcio por el que pasó. Fue bastante molesto para todos los involucrados y realmente no siento que sea mi historia para contar. Pero no hace falta decir que tuvimos un reencuentro bastante emotivo poco después de que firmara los papeles. Todavía somos cercanos, muy cercanos, del tipo de cercanía que solo puedes realmente obtener cuando pasas por algo realmente aterrador. Sé que hay una explicación científica para lo que nos pasó ese día. Tiene que haberla. Simplemente creo que es una a la que la ciencia aún no ha llegado del todo. Tal vez llegue un momento en el que toda clase de cosas se expliquen fácilmente a través de la ciencia o la metafísica, como a Rogelio le da por llamarlo. Es una pena que no sea ahora, porque déjenme decirles, nos habría ahorrado a mí y a mi mejor amigo todo un mundo de problemas. Gracias. Nací y crecí en la Iglesia Católica. Creo en Dios, creo en el diablo, creo en el bien y en el mal. Creo en un orden esencial del universo, uno que ocasionalmente puede ser cruel, pero que tiene sentido en el gran esquema de las cosas. También soy un astrónomo aficionado. Algunas personas dicen que esas dos cosas realmente no van juntas. Pero no importa cuánto busquen los cielos, solo estaré mirando las estrellas. Pero para mí, eso no viene al caso. No creo que mi fe me impida apreciar algunas de las mejores obras de Dios, y lo crean o no, no se puede negar que el cielo nocturno es una de las creaciones más increíbles del Señor. Dicho esto, una vez fui testigo de algo que para mí no tuvo absolutamente ningún sentido. No sacudió mi fe, y de hecho, siento que es aún más fuerte como resultado, y es algo que ni yo ni nadie más ha podido explicar con éxito. Así que imaginen que son yo por un segundo. Tienes tu telescopio instalado en tu patio trasero, tienes un chocolate caliente a la mano. Es una de esas noches de invierno perfectas, silenciosas y sin nubes. Una casi hecha a la medida para astrónomos aficionados como tú. Estás marcando tus constelaciones favoritas, saludando a la cara de Tauro, contando las 4 lunas galileanas brillantes de Júpiter, cuando de repente tu lente se pone negro. Al principio, como que saltas hacia atrás del telescopio porque tu lente normalmente solo se oscurece si algo se interpone en el camino de la mira. Sientes alivio al ver que no hay nadie allí
ya que una persona extraña manifestándose silenciosamente frente a tu telescopio en medio de la noche sería un gran problema. Pero luego te preocupas un poco porque tu telescopio de $3,000 está fuera de garantía y no puedes llevar esas cosas a la tienda de la esquina para que las reparen. Pero entonces, algo te obliga a mirar hacia arriba y es cuando te das cuenta de que todo el cielo nocturno, la luna y todo lo demás se ha oscurecido por completo. Al principio sé que esto puede sonar como un cliché terrible, pero realmente pensé que estaba soñando o viendo cosas. Recuerdo parpadear con fuerza, la forma en que lo haces cuando sueñas de niño y tratas de despertarte de una pesadilla. Pero cuando abrí los ojos y miré al cielo de nuevo, me di cuenta de que no estaba imaginando todo el asunto. El cielo había pasado de su gloria celestial regular a un techo pintado de negro mate. De repente me di cuenta de que debía estar presenciando un evento astronómico único en la vida, una especie de eclipse celestial del cual se hablaría y analizaría durante generaciones. Sentí que los pelos de la nuca se me erizaron mientras un gran hormigueo eléctrico me recorría. Pensé en intentar capturar el evento con mi teléfono y por mucho que quisiera, descubrí que simplemente no podía moverme. Era pura vacilación. Mitad pensando que solo sería una foto negra en blanco, y luego pensé que podría hacer un video de las estrellas parpadeando al encenderse de nuevo. Pero fue entonces cuando una serie de pensamientos muy aterradores se me ocurrieron. El primero fue, ¿y si no vuelven a encenderse? ¿Y si no es algún tipo de capa de nubes pesada y masiva? Y si lo fuera, seguramente podría ver la luz ambiental de la luna iluminando las nubes. Y fue entonces cuando esta sensación de pánico intenso comenzó a surgir dentro de mí. Entiendo que esto puede sonar un poco melodramático, pero comencé a preguntarme si estaba presenciando algo menos maravilloso y más apocalíptico. A medida que esos pensamientos y sentimientos comenzaron a enraizarse, de repente me sentí atrapado por el deseo de correr de regreso a mi casa y despertar a mi esposa. No sabía qué estaba a punto de pasar, pero fuera lo que fuera, si era malo, no quería que la tomara por sorpresa. Y mientras intentaba moverme, no podía despegar mi mirada de los cielos oscurecidos arriba, y fue entonces que lo vi. Solo puedo describirlo como el cielo entero cambiando, como si estuviera mirando nada más que un dosel azabache corrajo que repentina y violentamente se movió ante mis ojos. Sé que eso suena ilógico, como ¿cómo podría saber que se estaba moviendo si no había nada más que oscuridad total allá arriba? Pero créanme, mi cerebro registró el movimiento, tanto que me sentí casi mareado por ello. Fue como si un ala negra se moviera sobre la tierra y justo cuando pasó sobre nosotros vi los cielos iluminarse de nuevo. Cada estrella en el cielo, incluida la luna, volvió a la vida en un instante, y esa sensación de vértigo me golpeó aún más fuerte que antes. Tropecé hacia atrás, cayendo sentado como un niño pequeño que aún estaba aprendiendo a caminar. Y luego, una vez que me levanté, se me ocurrió un pensamiento singular: revisar internet, revisar las noticias. Recuerdo correr a mi computadora de escritorio, abrir una ventana del navegador y luego revisar cada sitio web de noticias que se me ocurriera. Esperaba ver titulares que consistieran en cosas como «Noticia de última hora, apagón de luz estelar sacude al continente» o «¿Qué acaba de pasar en los cielos?». Pero no había nada. Solo anuncios de cortinas opacas o preguntas en foros sobre cuándo se va a apagar el sol. Frustrado, llamé a un amigo mío astrónomo que vivía en una ciudad lejana, y tan pronto como contestó el teléfono, supe que no sería de ayuda. Sonaba aturdido, como si acabara de despertarlo, y resultó ser ese era exactamente el caso. Y solo por si acaso, le pregunté si había estado observando los cielos durante la última hora más o menos, pero no fue una sorpresa cuando dijo que no. Sin embargo, debía haber podido escuchar la tensión en mi voz, porque rápidamente comenzó a preguntar qué estaba mal, y fue entonces cuando me lancé a esta larga diatriba sobre lo que acababa de ver. Admito que yo era un desastre. Lo que había visto, mis ideas al respecto, la perspectiva de que fuera un evento que sacudiera el mundo. No debería haberme sorprendido que me interrumpiera para decirme: «Esteban, llámame por la mañana, amigo. Estoy demasiado cansado para esto ahora». Pero dolió. Dolió un poco que un amigo tan cercano y compañero astrónomo no me creyera, pero al mismo tiempo entendí por qué era tan escéptico. Supongo que eso fue lo que sintieron personas como Galileo al descubrir la verdad sobre el mundo, pero teniendo a todos pensando que estaba loco. Revisé las noticias de nuevo por la mañana.
No encontré nada. Luego llamé inmediatamente a mi amigo. Le conté la misma historia hasta el último detalle, pero cuando terminé dijo algo que cerró el último clavo del ataúd de mi historia. Esteban, creo que deberías ir a ver a un médico. Esa fue la última vez que le conté a alguien lo que experimenté. Ni siquiera mi esposa sabe lo que me pasó esa noche. Todavía busco en línea de vez en cuando, buscando cualquier rastro de artículos de periódicos, relatos históricos o informes de testigos oculares de lo que he llegado a llamar el apagón. Pero aún así, no había nada. No importa cuánto buscara, no había relatos históricos que coincidieran con lo que había visto esa noche. Eventualmente simplemente lo dejé y traté de seguir con mi vida sin obsesionarme peligrosamente con el apagón. No quería pensar que estaba loco y me tomé muy en serio las palabras de mi amigo. Seguí observando el cielo, pero me dije a mí mismo que ante cualquier incidente repetido, iría directamente a un médico para contarles lo que estaba experimentando. Pero no volvió a suceder. Nunca ha vuelto a suceder. Y siento que si hubiera sucedido para alguien en cualquier lugar del mundo, ya lo habrían publicado en línea. Supongo que debería haber hecho lo mismo hace mucho tiempo. Crear una especie de marcador para cualquiera que pudiera experimentar o presenciar lo mismo. Pero no lo hice. Y eso es lo que supongo que estoy tratando de corregir al escribir todo esto. Todavía no sé qué pasó esa noche. Todavía no sé qué estaba mirando o qué se movió a través del cielo que prácticamente me tiró al suelo. Pero creo que la única cosa que me impidió volverme loco es la fuerza de mi fe en Dios. Creo que vi la mano de mi Creador esa noche, o al menos eso es lo que elijo creer, porque la alternativa, cualquier alternativa, es casi demasiado aterradora para considerarla. Hace unos años, cuando apenas comenzaba mis 20, vivía para correr largas distancias. Fue algo en lo que caí por casualidad, como una forma de perder lo que mi mamá llamaba cariñosamente la grasa de la niñez. Y al principio lo odiaba con pasión. Pero después de que comencé a ver resultados, seguí haciéndolo, hasta que eventualmente creo que me volví directamente adicta a lo que llaman la euforia del corredor. Después de eso me inscribí en mi primera carrera. Fue solo una pequeña carrera recreativa de 5 kilómetros, y ni siquiera quedé entre las 10 primeras, pero después de eso se convirtió en parte de mi personalidad. Yo era esa chica corredora, tanto en mi familia como en mi círculo de amigos. Debo haber gastado una fortuna en zapatos especiales para correr, cinta para los tobillos, soportes para las rodillas, cinta protectora para el pecho, lo que se te ocurra. Correr era algo que haría hasta que no tuviera aliento en mis pulmones para llevarme más lejos. Entonces, ¿me creerían si les dijera que no he salido a correr en casi 3 años? Personalmente, si me hubieran dicho en mi mejor momento que un día simplemente dejaría de correr para nunca volver a ponerme mis mallas de licra, los habría llamado mentirosos. Pero por otro lado, si hubieran mirado en una bola de cristal y me hubieran dicho por qué, creo que lo habría entendido. Para explicar por qué, tengo que contarles la historia de una chica llamada Vanessa Marcos. Vanessa nació en junio de 1989, al otro lado de la frontera, en el estado de Texas, Estados Unidos. Fue a la Universidad de Boston y luego pasó a trabajar para Google en Nueva York. Por lo que entiendo, Vanessa era feliz, saludable y exitosa, la hija de 2 padres muy orgullosos. Pero en agosto de 2016, Vanessa salió a correr y nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado en un sendero para correr en un bosque no lejos de su casa, con quemaduras en la cara, pies y manos. Su asesino la estranguló hasta la muerte, le rompió la nariz y luego la humilló después de haberle quitado la vida. También robó su ropa, sus audífonos, cosas así. Y también dejó mucho de sí mismo en la escena, si entienden a lo que me refiero. Según los artículos que leí, las lesiones de Vanessa provenían principalmente de haber puesto bastante resistencia durante el ataque. Su asesino estaba tan enfurecido por el hecho de que ella realmente lo lastimó, de que se atrevió a dar pelea, que la golpeó y la quemó. La policía arrestó a un tipo por su asesinato, y estoy bastante segura de que el juicio aún no se ha llevado a cabo, porque tengo una alerta de Google configurada para notificarme, y no he escuchado nada al respecto hasta ahora. Pero esa no es realmente la razón por la que les cuento esta historia. El punto es por qué un asesinato al azar, al otro lado de la frontera,
me impidió hacer algo que amaba más en el mundo. Verán, Vanessa fue asesinada en su condado natal de San Antonio, Texas. Yo vivo en San Antonio, pero en mi país, y mi nombre es Vanessa Marcos. Todo lo que diferencia nuestros nombres es una pequeña letra S. Vanessa nació en junio de 1989, exactamente el mismo mes y año que yo, con nuestros cumpleaños con menos de una semana de diferencia. Los padres de Vanessa se llaman Juan y Rosana, y mis padres se llaman Rosendo y Juana. Vanessa tenía cabello castaño y ojos cafés, y sí, lo adivinaron. Yo también tengo cabello castaño y ojos cafés. Ya saben ese viejo cliché de se me heló la sangre cuando una persona ve algo aterrador. Es cierto, es exactamente así. Recuerdo sentir como si tuviera hielo en las venas mientras leía más y más sobre la vida de muerte de Vanessa. Éramos gemelas en más de un sentido. Más que gemelas en algunos aspectos. Era como si fuéramos la misma persona. Sé que eso suena de locos y supongo que para algunos de ustedes puede parecer que estoy tratando de hacer que el asesinato de esta pobre chica se trate de mí. Después de todo, existen las coincidencias. Pero como 10 coincidencias diferentes, todas seguidas, pueden entender por qué estaría tan asustada. Solo que eso no fue lo que me impidió correr, no del todo. Eso sucedió casi una semana después. Como ya mencioné, estaba asustada por el asesinato de la otra Vanessa, pero no fue suficiente para quitarme las ganas de correr por completo. Mi ruta era abierta y pública, segura. Pero entonces salí a correr un día y mi ruta estaba casi completamente vacía. Corría alrededor del borde de un parque bastante grande con casas bordeando toda la ruta. Siempre había alguien afuera, ya fuera un paseador de perros u otro corredor. A veces incluso una dulce pareja de ancianos disfrutando de un paseo por la tarde. Pero esa vez, mi última vez, estaba completamente desierto. Todo excepto por un hombre. Cabello corto, lentes y un abrigo impermeable azul oscuro. Eso es lo que recuerdo de él. Lo vi mirándome mientras pasaba junto a él en mi primera vuelta, pero eso no es del todo inusual. No es agradable, pero usar ropa ajustada atrae muchas miradas del género opuesto, incluso si la mayoría intenta ser discreta al respecto. La forma en que me miró fue bastante espeluznante, pero no me dio mucho motivo de alarma. Sin embargo, cuando llegó el momento de correr mi segunda vuelta al parque, simplemente no pude hacerlo. Sé que debe sonar un poco loco para los más racionales de ustedes, pero simplemente no podía quitarme la sensación de que correr esa segunda vuelta y toparme con él de nuevo sería mi fin. Simplemente terminaría como Vanessa, golpeada, violada, mutilada. Éramos gemelas en más de un sentido. Nuestras vidas habían sido imágenes especulares en tantas maneras. No quería que nuestras muertes fueran iguales también. Le di una semana. Me dije a mí misma que me daría un descanso y luego volvería a correr cuando me sintiera con ganas de nuevo. Luego pasó una quincena y todavía no me había puesto mis zapatos para correr. Luego una quincena se convirtió en un mes y un mes se convirtió en medio año. Y así sucesivamente, hasta que aquí estoy, 3 años después, y nunca he vuelto a salir a correr. En estos días hago muchos burpees y salto a la cuerda cuando quiero cuidar mis rodillas. Estoy pensando en invertir en una bicicleta estática también, al menos cuando tenga el dinero para pagar una. Cualquier cosa menos correr, para ser honesta. Porque una parte de mí sabe, en el fondo, que las existencias de Vanessa y la mía son imágenes en espejo, y mientras me mantenga alejada de mi amado trote, viviré una vida larga y feliz. Nos mudamos a una casa en una zona rural hace unos años e instantáneamente sentimos que algo andaba mal con la casa. Esa sensación de que alguien te está observando, corrientes de aire frío. Mi esposo comenzó a sentirse impulsado a decir cosas. Me contaba lo que yo había hecho durante el día con un detalle inquietante y me hablaba de una chica que conversaba con él, pero dentro de su cabeza. Las cosas empezaron a desaparecer o se movían a lugares aleatorios. Un día él dijo con Gusler, así, de la nada. Yo nunca había escuchado esa palabra y él tampoco. Simplemente asumí que era otra de sus palabras inventadas, pero resultó que es un término antiguo que significa alguien que disfruta mirando los canales. Hay muchos canales de riego en la zona y uno en el pueblo. Cuando le pregunté por qué dijo esa palabra,
Me dijo que la chica se la había dicho a él y que a ella le encantaba el canal. Sin embargo, lo más extraño que sucedió fue una noche en que tanto mi esposo como nuestra hija querían ducharse. Decidieron que mi esposo iría primero, pero mientras estábamos sentados en nuestra habitación, escuchamos la puerta del baño cerrarse, la luz encenderse y la ducha comenzar. Así que supusimos que nuestra hija simplemente les había ganado el turno. La ducha corrió durante 45 minutos y justo cuando íbamos a revisar para asegurarnos de que ella estuviera bien, escuchamos la ducha detenerse y a ella salir del baño y bajar las escaleras. La luz se quedó encendida. Mi esposo apagó la luz y la siguió escaleras abajo y la vio entrar a su habitación, que estaba en la planta baja. Sin embargo, cuando él entró a la cocina, nuestra hija entró por la puerta principal. Cuando le preguntó cómo se había vestido y salido tan rápido, ella le dijo que había estado afuera durante la última hora atendiendo a sus caballos. Entonces, ¿quién estaba en la ducha? Él vio a una chica de nuevo unas semanas después, también parada en el marco de la puerta de nuestra hija. Pasaron muchas otras cosas extrañas allí, pero nunca nada aterrador, solo inquietante. De todos modos, nos mudamos hace un par de años y no ha pasado nada desde entonces, hasta este fin de semana. Fuimos a un hotel en la costa. En la primera noche, estaba muy brumoso y hacía frío. Mientras estábamos afuera fumando un cigarrillo, de repente él dijo, Juana está esperando en la cabaña del jardín. Le pregunté de qué demonios estaba hablando. Tenía una mirada extraña en su rostro y simplemente dijo, Juana está esperando en la cabaña del jardín a Darío. Luego como que salió del trance con la boca abierta y dijo, no tengo idea de dónde salió eso. Hablamos al respecto y dijo que se sentía obligado a decir esas cosas. También sentía que ella era militar. Seguimos discutiéndolo por un rato y luego a mitad de una frase dijo, él está casado y ella está esperando en la cabaña del jardín. Un poco asustados, decidimos volver a nuestra habitación. Buscamos en internet y descubrimos que en 1946 una joven que servía en la Marina estaba destacada en el hotel. Su nombre era Juana. Ella estaba teniendo una aventura con un oficial casado. Cuando los descubrieron, ella fue transferida a otra base en otra ciudad. La noche en que debía mudarse, lo estaba esperando a él en la cabaña del jardín, donde él le disparó 2 veces en la cabeza. Su nombre era Guillermo. Estábamos totalmente asustados. El nombre del hombre estaba mal, pero en esa época la gente solía ser conocida por otros nombres con frecuencia. Por ejemplo, mi abuelo era Juan, pero le decían Paco. Mi abuela era Gracia, pero le decían Nina. Quizás a él realmente lo conocían como Darío.